4 de la tarde con 34 minutos. Tenemos más noticias en TN23 y es momento de la entrevista porque vamos a estar hablando con el licenciado Víctor Sarat sobre la devolución del impuesto sobre la renta a los empleados. Recordemos que mes a mes quienes tienen relación de dependencia con alguna institución generalmente se le va descontando un porcentaje del ISR. Bueno, este tiene algún tipo de proceso de devolución que ya las autoridades han gestionado. Así que, licenciado Sarat, como siempre es un gusto tenerlo en TN23. Si nos pudiera comentar en principio a qué nos referimos al momento de hablar del ISR y cuánto porcentaje del salario va representando. Sí, Ligia, buenas tardes. Igual para nuestros estimados televidentes. Y fíjate que este tema es pero muy importante para todos los empleados en relación de dependencia, que en algún momento se les hace ya retención de impuestos sobre la renta por el monto de salarios que tienen mensualmente. Y efectivamente la misma ley del impuesto sobre la renta contempla que los empleados tienen derecho a que se les devuelva parte de ese impuesto que se les ha retenido, siempre y cuando pues ellos puedan mostrar y presentar al patrono ciertos documentos que les van a servir para que el patrono les pueda devolver parte de ese impuesto, que es precisamente de lo que vamos a hacer más detalle. Así es, licenciado. Entonces ya usted nos da a conocer que los empleados sí tienen derecho a la devolución del ISR. Sí, efectivamente, eso está contemplado porque fíjense que los empleados, para poner primeramente, diríamos, en contexto, quiénes son los que van a estar siendo o han venido siendo objeto de retención de impuestos sobre la renta. Normalmente aquí van a estar aquellos empleados que al año ganen más de 48,000 quetzales. Eso estamos hablando de 4,000 quetzales mensuales. Entonces, prácticamente el patrono tiene la obligación como agente retenedor de hacer una revisión por medio de una herramienta que la misma SAT le ha otorgado a las empresas para que ahí se puedan hacer los cálculos de cuáles son los ingresos del empleado y las deducciones que tiene derecho el empleado en el año, que básicamente es los 48,000 quetzales que mencionábamos, que es la base, diríamos, que no está grabada. Eso se rebaja del total de los ingresos como una deducción y también se rebaja el seguro social que debiera de estar pagando el empleado como parte de su contribución al IX. Al determinar cuál es la diferencia entre esos ingresos y las deducciones que he mencionado, pues lo que quede de diferencia es lo que se le calcula el impuesto sobre la renta, que es de un 5%. Siempre y cuando ese monto no pase de 300,000. Si llega a pasar de 300,000, sube el exceso a un 7%, pero 300,000 al año, pues realmente no son muchas los empleados que llegan a rebasarlo. Entonces, esas retenciones son las que se le hacen mensualmente a los empleados y al final del año está establecido que el patrono debe hacer una liquidación del total de las retenciones y verificar si el empleado le presentó. Hay 3 deducciones que solo se hacen al finalizar el año. Lo que es la planilla del IVA, que ya aquí mismo hemos abordado ese tema en los primeros días del mes de enero, lo hicimos. Y además de eso, quienes tengan el pago de seguro de vida para el empleado y su familia, siempre y cuando este seguro no tenga reembolso o algún tipo de reintegro durante la vigencia de ese seguro, y también tiene derecho a reportarle al patrono todas aquellas constancias o recibos que pudieran tener de donaciones que le han hecho a entidades no lucrativas o entidades de gobierno. Esto alguien diría, pero realmente ¿a quién le voy a estar dando yo donaciones? Entendamos o comprendamos más bien que las donaciones son las que uno puede dar, por ejemplo, en la iglesia donde asiste habitualmente y entrega esas donaciones, o pues lo que normalmente le pueden llamar su contribución a la iglesia, que es una donación, le debieran de dar un recibo.
o usted solicitarlo al final del mes, porque eso le servirá para que se lo dé al patrono y ahorita precisamente en el mes de febrero, pues el patrono esté viendo cuánto es lo que le va a devolver a usted como empleado por esas deducciones que tiene derecho para efectos del reintegro de impuestos sobre la renta que hemos mencionado, Ligia. Ahora bien, licenciado, ya nos da a conocer los distintos porcentajes dependiendo de la facturación de cada persona. También indicaba que entonces los empleadores tenemos derecho a la devolución de un porcentaje del ISR y que los patronos, o más bien las autoridades, lo deben de dar. Sin embargo, ¿cómo es que hacen los empleados para poder solicitar esta devolución y también hasta qué fecha se podría realizar? Eso es algo bien importante, aparte de lo que hemos mencionado, porque fíjense que el patrono tiene los primeros 2 meses de cada año para hacer esa devolución. O sea, estamos hablando del mes de enero y febrero. Normalmente va a ser en febrero porque es cuando ya se liquida el impuesto sobre la renta del mes de enero, ¿verdad? Que es en los primeros 10 días hábiles, en este caso de enero. Entonces el patrono en este momento ya debiera de saber cuánto es lo que le tiene que devolver a los empleados que presentaron lo que ya mencioné, pero rápidamente lo reitero, lo que es planilla de IVA, recibos por donaciones o facturas por lo que es la prima de seguro de vida. Esos montos sumados van a tener derecho, un total se le calcula el 5% y eso es lo que se le va a devolver al empleado de impuestos sobre la renta, que ese es el porcentaje que se le retuvo, ¿verdad? Entonces, el patrono está obligado a devolvérselo después de presentar su declaración a la SAT de las retenciones que hizo en el mes de enero. Ahí le va a descontar a la SAT lo que le va a devolver a los empleados y va a proceder pues a hacerle su acreditamiento por transferencia o emisión de cheque. Que esto quede, diríamos, bastante claro, que esa devolución no la hace el patrono de sus fondos propios, sino que lo va a hacer de las mismas retenciones que le corresponden a la SAT. De ahí se lo va a descontar para podérselo dar a los empleados. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, Ligia. ¿En qué fecha entonces, licenciado, se puede volver ya esta devolución? Y también si nos puede repetir la fecha en que el empleado debe entregar al patrono la planilla y también estos documentos precisamente para recibir nuevamente este pago que en algún momento ya se había dado a lo largo del año. Exactamente. Bueno, en primer lugar, ¿en qué momento el empleado presenta esto a los patronos? Tiene que ser, por lo menos la ley para la planilla del IVA le da que presente su planilla los primeros 10 días hábiles del mes de enero. O sea, después de esa fecha ya le puede dar a su patrono la constancia de la planilla del IVA que presentó. Puede habérsela dado a finales de enero o ahorita en este transcurso de la primera quincena de febrero. Y igual en esta primera quincena de febrero debiera haber entregado ya, o todavía lo puede hacer, de sus recibos de donaciones y facturas por el seguro de vida. Entonces el patrono en esta segunda quincena ya debiera de estarle haciendo sus devoluciones a los empleados de acuerdo a los cálculos que le hizo por ese tipo de deducciones que está soportando, como ya lo hemos indicado, y para que pues lógicamente es un alivio para los empleados que reciban esa devolución, les sirve pues para su ajuste de su salario del mes de febrero en este caso. Entonces así es el procedimiento que debiera seguirse, Ligia. Ya da a conocer entonces que la fecha límite para haber entregado estos documentos es hasta el 10 de enero. Obviamente este tipo de dinero ya se tendría que pues indicar por parte de los patronos. Entonces cualquier empleado podría solicitar la devolución del ISR y también cómo es que se va generando esta planilla que se tuvo que haber presentado desde hace ya varios días. Bueno, en primer lugar, la planilla esa, por favor, tomemos muy en cuenta que para este año 2025, desde ya, todos los empleados deben de ir considerando tener todas aquellas compras que hacen de gastos personales, pedir su factura, tener en mente o llevar escrito, si no se recuerda, de su NIT, para pedir su factura, y esa pues electrónicamente la va a tener la SAT para generar su planilla del IVA
a los primeros 10 días hábiles del mes de enero del siguiente año. Esa es la recomendación desde ya para que usted pueda aprovechar el beneficio de la planilla del IVA que nos da la ley. Y luego, en cuanto a las fechas para recibir la devolución, pues este caso va a ser en estos días de los finales que tenemos ahorita del mes de febrero, que es cuando ya el patrono tiene lo que le ha descontado a la SAT para devolverle a los empleados. Entonces, por favor, aprovechemos los beneficios que la ley da y que cabalmente acá en TN23 se los damos a conocer para beneficio de todos ustedes. Definitivamente, licenciado Zarate, es que justamente llegan distintas dudas a nuestro WhatsApp y dan a conocer que para generar esta información que usted ya indicaba se tenía hasta el 15 aproximadamente para poder generarlo, hasta el 15 de enero a medianoche. Sin embargo, ya después ya no podían generar esta información, pero aunque se tuviera ese plazo, por así decirlo, hasta el 15 de enero de generar esta planilla, ahora definitivamente ya no se puede presentar porque tuvo que haber sido el 10 de enero como fecha límite. ¿Es así, licenciado? Sí, es correcto. Son los primeros 10 días hábiles de cada mes que se va más o menos considerando. Me recuerdo que, si no estoy mal, el 14 de enero cumplieron los 10 días hábiles y a partir de esa fecha ya no se podía presentar la planilla del IVA. Entonces, eso sí tiene que hacerse en esos primeros 10 días hábiles de enero de cada año. Ahora, para presentárselo al patrono, pues ya presentada, la SAT le da una constancia que es la que se le entrega al patrono, pero eso lo puede hacer, como decía, el resto de los días del mes de enero o en estos primeros días de febrero, para que el patrono le considere incluirlo en su herramienta que da la SAT para la liquidación del impuesto sobre la renta de los empleados, y de ahí salga el monto que le va a devolver al patrono anualmente. Entonces, eso es lo que debemos de observar en este caso. Muchísimas gracias, licenciado Sarat, por ampliarnos y aclararnos esta información. Es así entonces como se ha dado a conocer que era hasta el 10 de enero precisamente el presentar esta información para la devolución de un porcentaje de lo que se ha retenido del ISR. Esta es una buena recomendación que le damos desde ya para que el próximo año, si en dado caso usted no presentó esta papelería a Recursos Humanos, pues lo pueda hacer y se pueda planificar. Es un dinero, por así decirlo, que le va a estar ingresando a estas personas que sí presentaron esta papelería. Prácticamente, si no lo han recibido, seguramente será en estos días, pero es lo que nosotros le podemos ampliar en cuanto a la devolución del impuesto sobre la renta.